Hola, hola, bendiciones, bendiciones iglesia. La paz del Señor sea con todos ustedes. Una vez más en la presencia de Dios para compartir un tiempo más, para juntarnos a través del Facebook, compartir esta reunión del día domingo, celebrando este tiempo juntos. Así que Dios te bendiga, te saludo desde nuestra ciudad, aquí en la ciudad de Pehuajó, República Argentina, provincia de Buenos Aires. Esto es Centro Nacional de Adoración para todos ustedes. Bendecimos a todos nuestros hermanos de la iglesia que son participantes de nuestra congregación, como así también las demás congregaciones que nos están viendo en esta hora. Los bendigo desde este lugar. Engrandecemos el nombre del Señor porque Él es fiel. Su palabra no será cortada, dice el Señor, al contrario, será enviada para aquellos que realmente las eligió. Así que te creo que si tú estás ahí porque Dios te eligió para que recibas una palabra hoy. Así que te bendigo, saludo a nuestros hermanos aquí de la zona, a nuestros hermanos en nuestras iglesias, allí en Guanaco, allí en Bellón, a los hermanos que están en el campo, los hermanos que nos reciben en distintos lugares, los hermanos allí en Juan José Paso, en Madero, en todos los lugares de aquí alrededor que están recibiendo nuestra transmisión, a todos los hermanos en todo el país que están recibiendo en esta hora, los bendigo. Saludos a todos, estamos contentos de compartir un tiempo más en medio de esta pandemia que nos tiene tapados, nos tiene arruinados en cierta medida, porque no podemos abrir nuestros templos, no podemos tener las reuniones normales como quisiéramos, pero de alguna manera estamos trabajando, estamos sirviéndole al Señor y haciendo la voluntad del Señor, llevando adelante la tarea que el Señor nos ha encomendado. Así que te bendigo en esta tarde, en esta ya nochecita, que el Señor llene tu corazón de paz, llene tu corazón de bendiciones. Y vos que estás ahí, que te estás conectando, te bendigo en esta hora porque es el tiempo donde el Señor nos ha convocado, nos ha llamado a estar en unidad. Así que es el tiempo de juntarnos cada uno en nuestras casas y de compartir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que, amada iglesia, bienvenidos a nuestro programa de hoy. Hoy vamos a tener la palabra como habitualmente, la palabra del mes. Así que vamos a estar preparados para recibir lo que el Señor tiene puesto y preparado para nuestras vidas. Así que, amada iglesia, quiero orar contigo en esta hora. Quiero orar por ti, quiero orar por tu hogar, por tu familia. Quiero orar para que el Señor te dé cobertura en este tiempo de pandemia, donde necesitamos que la gracia y el favor y la misericordia de Dios esté sobre nuestras vidas. Así que ahí donde estás, nos unimos en oración y vamos a orar junto, iglesia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y decimos: Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora te damos gracias, Señor, porque una vez más podemos estar delante de tu presencia. Una vez más, Señor, tú nos das vida y salud para poder compartir, Señor, juntos con tu iglesia este día. Por eso, Señor, abro mi corazón para que tú nos escuches, para que tú nos mires desde los cielos y tengas piedad de nosotros. En primer lugar, Señor, pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, por nuestros errores, debilidades, flaquezas, ignorancias, rebeldías, todo aquello que no te agradó, Señor. Te pedimos perdón en este día y pedimos, Señor, que tu gracia y tu favor esté sobre cada uno de nosotros en este tiempo difícil que nos toca vivir, Señor, tiempos peligrosos, como dice tu palabra. Por eso, Señor, rendimos nuestra vida a ti, para que tú, Señor, comiences a soltar sobre nosotros esa gracia del cielo, esa misericordia infinita que solo tú puedes soltarla para nuestras vidas. Señor, preparamos nuestro corazón para que tú hoy, Señor, ministres nuestras vidas, porque te necesitamos, Señor. Estamos en un tiempo de mucha necesidad, Señor. Necesitamos que tú ministres nuestras vidas, que tú nos quites todo temor, todo miedo, Señor. Oh Padre, toda preocupación en esta enfermedad que ha invadido el mundo entero. Señor, danos la confianza en ti. Aumentanos la fe, Señor. No permitas, Padre,
Señor, que el enemigo ponga incredulidad en nuestra vida para no creer en tu poder ni en tu gracia. Por eso, Señor, ministra mi vida en esta hora, Señor, para que mi vida sea llena de tu presencia, llena de tu gloria, para que tenga esa confianza, esa seguridad en tus promesas, para estar firme, Señor, en este tiempo de aflicción, como dice tu palabra, y una vez habiendo acabado todo, estar firme. Señor, que tu bendición esté sobre nosotros. Ahora, Señor, ministra mi casa, el hogar donde estoy, Señor. Ministralo, Padre, con tu presencia. Señor, manda y asigna ángeles, Señor, que estén alrededor mío, Señor, en cada una de mis casas, de mis hogares, de mis hermanos que hoy están conectados, Señor, a esta reunión, Señor. Ministra sus hogares, para que en ese hogar se respire paz, se respire bendición, se respire tranquilidad, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y si hay alguien enfermo, y si hay alguien afectado, Señor, por esta enfermedad, Señor, ministro sobre esas vidas ahora, en el nombre de Jesús. Señor, que tú sueltes tu poder, sueltes tu gloria sobre esas vidas que necesitan este milagro. Señor, retira toda enfermedad, Señor. Anula, Señor, todo lo que se esté anidando en las vidas y en los cuerpos de mis hermanos. En el nombre poderoso de Jesús, anulamos toda enfermedad, la echamos fuera, como dice tu palabra, Señor. La echamos fuera por la autoridad que tú nos das, Señor, por los méritos de la cruz. Echamos fuera toda enfermedad, echamos fuera todo contagio, Señor. Echamos fuera todo lo que esté preocupando a mis hermanos, en el nombre de Jesús. Padre, oramos por ellos, intercedemos, Señor, para que tu bendición esté sobre sus vidas. Señor, si hay problemas de fiebre, de cosas de este virus, reprendo en esta hora, Señor. Echo fuera todo ese espíritu de fiebre en el nombre de Jesús. Señor, que se ha echado fuera todo poder de maldad. Ahora, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Señor, tú eres fiel a tu palabra. Por eso, Padre, estoy orando en fe, sabiendo que cada uno de tus hijos están recibiendo en esta hora tu paz y tu bendición espiritual. Oh Dios del cielo, ministro sobre todos aquellos, Señor, que hoy están en momentos difíciles, Señor. Ministro, Señor, sobre aquellas personas que están internadas, Padre, aquellos que están sufriendo este mal en esta hora. Padre de los cielos, oramos con tu iglesia, unidos en oración, Padre, para declarar sanidad sobre esos cuerpos, Señor, para darles vida. En el nombre de Jesús, ministra tú, Señor. Haz que, Señor, esa enfermedad no llegue a los momentos difíciles. Obra, Señor, para que se corte ahora, en el nombre de Cristo. Oramos, Señor. Oramos por todos los que están necesitando, Señor, de tu bendición. Todos aquellos, Señor, familiares que están angustiados, que están, Señor, entristecidos por la pérdida de sus seres queridos. Oramos por ellos, para que tu misericordia, tu paz y tu gracia esté con cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, creemos que no hay nada imposible para ti. Creemos que tú eres fiel a tu palabra. Tú dices que lo que pidamos con fe, lo recibiremos, Padre. En el nombre de Jesús. Señor, llena cada hogar de paz. Llena cada hogar de bendición. En el nombre de Jesús. Suelto la palabra ahora, Señor. Padre, que un espíritu de paz, de tranquilidad, Señor, invada cada hogar, cada vida, en el nombre de Jesús. Señor, que a partir de esta hora, tu mano poderosa comience a fluir sobre sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, es tuya la gloria. Yo sé que tú estás moviendo tus ángeles. Sé que hay ángeles, Señor, puedo sentirlos, puedo verlos a través de la fe. Hay ángeles moviéndose a lo largo y a lo ancho del país, Señor, tocando corazones y vidas, llenando hogares, Padre, con tu bendición. Oh Espíritu Santo, gracias te doy. Gracias te doy, Señor, porque tú eres fiel. Tú eres fiel, Señor. Aleluya. Aleluya. Señor, poderoso eres. El Señor me está mostrando que hay una mujer muy angustiada, está en su cama ahora. A ti, mujer, estoy ministrando sobre tu vida. Oh Espíritu Santo, tócale ahora. Tócale ahora.
Tócale ahora. Hace 2 días que no puede levantarse, me dice el Espíritu. Oh Señor, estoy ministrando sobre ella ahora. En el nombre de Jesús. Estoy soltando la palabra sobre tu vida, mujer. Oh, estoy soltando la palabra. Levántate ahora. En el nombre de Jesús. Toda esa enfermedad que te ata a tus piernas, que no puedes apoyar los pies. Ahora estoy soltando el milagro. Estoy soltando el milagro. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, fortalece esas piernas. Fortalece esas piernas ahora, Señor. Que esta mujer reciba el toque de tu Espíritu Santo. Dios de los cielos, sé que estás obrando. Padre, en el nombre de Jesús, suelta tu gracia. Levántate de tu cama, mujer. Levántate porque Cristo te ha sanado. Aleluya. Siento su presencia aquí. Siento su gloria aquí. Toda la iglesia orando. Todos orando. Porque hay milagros. Hay milagros. A través de las redes sociales hay personas que están recibiendo el milagro en esta hora. Están recibiendo la sanidad. Yo sé, Señor, que tú estás haciendo cosas nuevas. Estás moviendo tu mano poderosa. Se están soltando milagros ahora. Ahora se están soltando milagros. En el nombre de Jesús. Oh Rey de Reyes. Extiende tu mano, Padre. Extiende tu mano. Extiende tu mano, Señor. Tu mano poderosa, Señor. Sana. Sana toda enfermedad. Sana toda dolencia. Ahora, Padre. En el nombre de Jesús. Padre, declaro, Señor, que por tus llagas han sido libres y sanos para la gloria y la honra de tu nombre. Te doy gracias, Señor, porque sé que tu mano poderosa se ha movido en esta oración. Gracias, Señor, te doy. Gracias te doy, Señor. Gracias. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Aleluya. Aleluya. Esa mujer que la palabra ministrada nos decía hace un momento. Aleluya. Ya está apoyando sus pies. Aleluya. Ya se está moviendo. Veo a esa mujer caminar. Ah, la gloria de Dios se mueve. La gloria de Dios se mueve. Aleluya. Aleluya. Mujer, mandanos tu testimonio. Mandanos tus testimonios porque Dios te ha tocado ahí donde estabas. Dios te ha tocado. Aleluya. Santo eres. Santo eres, Señor. Santo eres. Oh, tu gloria se mueve aquí. Tu gloria se mueve aquí. Puedo sentir la presencia del Rey aquí. Aquí, gloria a Dios, Señor, ministro sobre los hogares. Que reciban esta gloria. Que reciban esta gracia. En el nombre de Jesús. Que se mueva algo sobrenatural en sus hogares. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, gracias te doy. Gracias por este tiempo. Gracias por esta bendición, Señor. Te alabo, Dios. Te glorifico. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Qué bueno es poder disfrutar de la presencia de Jesús. Qué bueno es saber que Él está obrando. Qué bueno es saber que tenés un Dios a tu lado que te sana, que te esfuerza, que te fortalece. Así que, mi hermano, levanta tus brazos, animate porque es el tiempo del milagro. Es el tiempo de la bendición para tu vida. Es el último tiempo, recordá. Es el tiempo donde el Señor viene pronto. Es por eso que te estoy incitando a que lo conozcas al Señor. A que te acerques en fe. A que vivas un tiempo nuevo. Porque Dios quiere para ti algo más especial. Algo más poderoso para tu vida. Así que te animo, hermano mío, te animo, aquel que nos está sintonizando por primera vez. Necesitas un milagro de parte de Jesús. Él está para bendecirte. Él está para renovar tu vida. Aleluya, aleluya. Hay alguien que está mirando en esta hora, que está con deseo de quitarse su vida. Estoy ministrándote a ti varón. Ah, es un hombre joven. Estoy orando por ti en esta hora. Estoy soltándote la palabra. Jesucristo es la vida para vos. No tomes esa decisión porque eso es el diablo que está trabajando en tu vida. Así que quiero orar en un momento contigo, en el nombre de Jesús. Y te digo, diablo, que estás atormentando a este joven, que estás llegando a su mente con mensajes negativos, con mensajes destructivos. Diablo del infierno, te echo fuera
en el nombre de Jesús. No tenés parte, derecho ni memoria en la vida de este joven. Por eso declaro el milagro en el nombre de Jesús, fuera de él, en el nombre de Cristo. Señor, declaro que este varón será llamado a tu camino. Señor, tú lo traerás a tus fuentes. Tú lo bendecirás desde esta hora. En el nombre de Jesús, todo ese pensamiento se va. Todo ese mal pensamiento negativo se va. Todo ese pensamiento de destrucción se va ahora. En el nombre de Jesús, declaro el milagro, Señor. Declaro el milagro sobre este joven. En el poderoso nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor. Gracias porque los milagros están sucediendo, Señor. Tú me estás hablando en esta hora, Señor. Estás soltándome la palabra. Oh, Señor, estoy creyendo que tú te estás moviendo a través de las redes sociales. El que está recibiendo esta palabra, Señor, es una palabra de autoridad y de poder. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque el milagro está hecho, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias te doy. Gracias por esta hora. Oh, gracias, Jesús. Qué tremendo, mi iglesia poderosa del Señor. Aleluya. Qué momento especial que hemos vivido. Momentos de espiritualidad, momentos de fe. Y sabe una cosa, iglesia, es tiempo de vivir por fe. Ya no podemos vivir la iglesia viéndonos. Tenemos que empezar a vivir por fe. Así que quiero llevarte en este día la palabra de Dios. Porque es lo que el Señor quiere darnos a cada uno de nosotros. Y hoy me voy a referir a la palabra del mes. Como ustedes saben, tenemos 2 palabras para cada mes. Y este mes nos toca sobre multiplicación y sobre quitar la piedra. Entonces hoy me voy a dedicar a hablar sobre multiplicación, que es en realidad la palabra rema que el Señor nos dio allí en la primera reunión de enero de este año. Así que vamos a soltar esa palabra en esta tarde. Así que te voy a invitar a un conocido pasaje del libro de San Juan, el capítulo 6. Quiero leer contigo a partir del verso 5 y vamos a mirar la multiplicación de los panes. Así que quiero que compartamos esto. Dice el verso 5 del capítulo 6 de San Juan: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él grande multitud, le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más qué es esto entre tantos? Entonces Jesús le dijo: hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron, dice, saciado, le dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Y aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Hasta ahí nomás la palabra del Señor. Oramos. Padre eterno Dios, en esta hora, Señor, he soltado la palabra, Señor, para toda tu iglesia, para que en este mes de la multiplicación, Señor, esta palabra sirva de inspiración espiritual, sirva de ayuda, Señor, para crecer en la vida espiritual y para entender un poco más tu evangelio glorioso. Padre, sabemos que hay cosas escondidas, cosas guardadas, tesoros escondidos que tú le ibas a revelar a tu iglesia en este tiempo. Por eso, Señor, queremos que sea tu revelación, Espíritu Santo, la que nos habla, la que nos ministra y la que nos enseña. En el poderoso nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Este relato de la palabra seguramente es muy conocido, muy predicado en las iglesias, pero yo quiero tomarle un punto importante que tiene este momento de la vida de Jesús. En realidad este relato está hecho para la iglesia de Jesucristo.
No fue un milagro por necesidad, sino que es un milagro programado por Dios. Es un milagro preparado por Dios. Porque Dios tenía que mostrar otra cosa. Dios tenía que mostrar que Él no es solamente lo que nosotros pensamos, sino que Él es mucho más de lo que nosotros creemos. Entonces lo encontramos este relato que Jesús dice que le habían cortado la cabeza a Juan, el que predicaba en la venida de Cristo, le habían cortado la cabeza en esos días. Entonces Jesús dice que se fue al desierto para cuidarse un poco porque sabía que venían por Él. Entonces se fue al desierto, pero dice la palabra de Dios que la gente le siguió. Entonces cuando Él llegó a donde iba, ya estaba la gente en aquel lugar. Entonces empezó a predicarles la palabra del reino. Empezó a enseñarles las palabras del reino. Y lo encontramos que la palabra dice que 3 días estuvo Jesús predicando. 3 días enseñando la palabra. Imagínense, mi hermano, 3 días, ¿cuánto duraron esas reuniones? Para que nosotros, que nos cuesta estar 1 hora, 1 hora y media en una reunión. Esta gente estuvo 3 días escuchándolo a Jesús. Aparentemente no habían comido en 3 días. En 3 días estaban hambrientos de la palabra. Pero en realidad necesitaban un milagro para su estómago. Pero todavía ese milagro no se había visto en la tierra. Entonces, Jesús, sabiendo que Él tenía que mostrar el reino, no solo es todo palabra, sino que también tiene una bendición para sus hijos y para sus hijas, que Él alimenta a sus hijos de todas maneras, alimenta física y espiritualmente, que Él tiene un evangelio completo para darles a todos. Entonces dice la palabra que lo llamó a Felipe, a uno de sus discípulos, y le dice: tengo compasión de esta gente. Realmente me duele el corazón de verlos aquí 3 días que están conmigo y no han comido nada. Tengo compasión de ellos. Vamos a darle de comer. Amén. Entonces ahí comenzaron los problemas. Ahí comenzaron las conversaciones entre los discípulos y Jesús. Felipe, como primera medida, le respondió como podríamos responder nosotros los humanos, los que creemos que todo se mueve a través del dinero. Entonces Felipe le dijo: 200 denarios de pan no alcanzarían para darle de comer a esta gente. De hecho, Jesús lo sabía. Nada más que Él empezó a trabajar en la vida de los discípulos porque Él necesitaba dejar un mensaje. Entonces, uno analizando que 200 denarios eran más o menos 7 sueldos, digamos, 7 meses de sueldo de un obrero. Eso es lo que costaba más o menos los 200 denarios. Entonces era imposible tener ese dinero. No lo tenían. Otra de las cosas que era imposible era que era un lugar desierto. Al ser un lugar desierto, de ninguna manera podían en ese momento, porque ya el día caía, dice la palabra, era casi de noche, no podían ir hasta la aldea, estaban a muchos kilómetros. Y ellos no se movían como nosotros, ellos andaban a pie. Entonces, seguían las respuestas. Es imposible que vayamos a la aldea. Era imposible también porque no había pan fabricado y hecho para tanta gente. Porque en la aldea generalmente vivía un grupo de gente, pero no vivían miles. Entonces, de todas maneras, este relato, por el lado que lo miremos como humanos, no tenía solución. Entonces Jesús lo que quería en este encontrarse con sus discípulos y con la gente, lo que quería es mostrar las riquezas y la abundancia del reino. Esto es maravilloso. Jesús, ¿qué quería a través de este milagro? Mostrar la riqueza y las abundancias del reino. Entonces Jesús no estaba preocupado en multiplicar los panes. Jesús lo que estaba preocupado en mostrar las riquezas y las bondades del reino. Amén. Porque le había hablado de muchas cosas a la gente en aquellos días, pero la gente todavía no entendía que Dios es proveedor, que Dios puede darnos de la nada la bendición para que nosotros tengamos cada día. Es por eso que Él nos dice en su palabra: ¿por qué te preocupas por el día de mañana si Dios sabe de qué cosa tenés necesidad? Entonces, lo que estaba preocupado Jesús era para mostrarle el reino, las riquezas del reino y la abundancia. Porque toda la gente se había acercado para ser sanada.
Dice, muchos enfermos que le seguían para que él orase y los sanase. Amén. Entonces le parecía a ellos que lo único que hacía Jesús era sanar a los enfermos. Y Jesús estaba preocupado por mostrarle el reino, como está preocupado por nosotros. ¿Sabe, iglesia? Jesús está preocupado por mí y por vos para que conozcamos las riquezas y las abundancias del reino. No está preocupado por multiplicarnos lo que vamos a tener o lo que vamos a ganar. Jesús no está preocupado por eso. Jesús está preocupado por mostrarnos las riquezas y las abundancias del reino. Eso es lo que estaba preocupado en aquel momento. Si Jesús sabía que era un lugar desierto, Jesús sabía bien cierto que no podían ir a buscar pan para 5.000, porque no estaban preparadas las panaderías en aquel lugar para tanto pan. Sabía que no había forma de hacerlo. Y sabía que tenía que tratar con la vida de los discípulos y con la vida del creyente de aquel entonces. Y lamentablemente en este tiempo, ¿sabe qué? Este relato se hace realidad en nosotros, porque también tiene que tratar en nosotros. Nosotros también somos aquellos hambrientos que estamos a la par de Jesús, escuchando su palabra, pero siempre estamos pensando que nunca vamos a multiplicarnos porque no ha llegado a nosotros el momento. Y Jesús nos está diciendo, mirá, te estoy presentando las riquezas del reino. Te estoy diciendo que están al alcance de tu mano. Te estoy diciendo que por más pronóstico que haya de que no se puede, yo lo puedo hacer. Amén. Entonces aquí la palabra te está mostrando que el anhelo de Jesús era mostrar las riquezas y las abundancias del reino. Amén. Entonces, ¿en qué se basa la multiplicación? En que nosotros, como iglesia del Señor, empecemos a entender que yo no tengo que pensar en la multiplicación, en lo que voy a hacer, lo que Dios va a hacer conmigo porque Él me va a bendecir y me voy a multiplicar en esto o en aquello. Dios no está pensando en eso, ni en vos ni en mí. Dios está pensando que vos empieces a reconocer las riquezas del reino. Entonces ahí cuando Él trabaja en nosotros de esa manera, hermano querido, lo más pequeño que nosotros tengamos, Él lo va a necesitar, ¿para qué? Para hacer un milagro. Amén. Entonces, el relato dice que después de tener esta charla con Felipe y con los discípulos, dice que vino uno de sus discípulos y dijo, Señor, hay alguien que tiene 5 panes y 2 peces. Amén. Pues, hermano, Jesús necesitaba solamente que alguien tuviese algo, nada más que eso. ¿Sabe qué? En este día, ¿sabe qué quiere Dios de nosotros? Que alguien de nosotros tenga algo para empezar un trabajo de multiplicación en nosotros. El Señor está esperando que alguien tenga algo. Entonces, dentro de los 5.000 hombres había un muchacho, dice la palabra, que tenía 5 panes y 2 peces. Entonces Jesús dijo, con esto me basta. Amén. ¿Qué te está diciendo eso? Que el Señor necesita, aunque sea un poquito de nosotros, para comenzar un trabajo de multiplicación. Pero no en nosotros, sino en lo que podemos hacer para otro. Porque el relato bíblico habla de que aquel muchacho dice que le ofreció los 5 panes y los 2 peces a Jesús. Pero lógicamente era el sustento para su vida. Pero a él no le importó porque él quería estar con Jesús. Entonces todo el sustento que él se había llevado, que él se había provisto, evidentemente había mucha gente que había ido a verlo a Jesús sin provisión de nada. Amén. Entonces aquí te está mostrando que Jesús, para hacer una multiplicación en nosotros, necesita un poquito de nosotros. ¿Me escuchó, mi hermano? Necesita un poquito de nosotros. Entonces necesitó 5 panes para darle de comer a 5.000, sin contar las mujeres y los niños, dice la Escritura. Entonces, acá estamos hablando que había 10.000 por lo menos en aquel lugar. Entonces Jesús tomó esos 5 panes. Y acá te voy a dar otro principio bíblico, porque también es algo que nosotros tenemos que tener para la multiplicación. Jesús dijo, tengo compasión de ellos. Amén. Eso es otra de las cosas que vos y yo tenemos que tener. Compasión. Amén. Tenemos que trabajar la compasión en nosotros. Tenemos que dejar de pensar en la multiplicación de nosotros mismos para tener compasión por nuestro prójimo. Compasión por aquel que no conoce las virtudes del reino. Compasión por aquel que no conoce las riquezas y las bondades del reino.
Jesús dice, tuvo compasión de ellos porque parecían como ovejas sin pastor. Estaban en el desierto siguiendo a un hombre que hacía milagros, siguiendo a un hombre que hacía sanidades, pero no sabían que ese hombre también les podía dar de comer. Entonces, Iglesia del Señor, acá hay tres cosas importantes. Jesús estaba preocupado por mostrarle la riqueza del reino. Segunda cosa, Jesús necesitaba que alguien tuviese algo para trabajar la multiplicación. Tercera cosa, Jesús tuvo compasión de la multitud que estaba allí 3 días. Amén. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, denle ustedes de comer. Esa palabra de Jesús es tan confrontativa que nos confronta a nosotros. Jesús también nos dice a nosotros, denle de comer a la gente. Pero no está hablando que hagamos grandes ollas populares. Está hablando que nosotros le anunciemos las riquezas del reino y las bondades del reino a aquel que no las conoce. Denle de comer. Jesús dijo, no de solo pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Jesús nos dice a nosotros hoy, denle ustedes de comer. Claro, era imposible para los discípulos porque ellos estaban pensando en un plano natural. Y Jesús ya lo estaba llevando a un plano espiritual. Ese es el segundo plano que vos y yo tenemos que vivir, el plano espiritual. Donde de humanos tenemos que pasar a hombres y mujeres espirituales. Para eso tenemos que empezar a reconocer las riquezas del reino. Cuando nosotros reconocemos las riquezas del reino, comienza a venir la compasión a nosotros. Comenzamos a siempre ir preparados con algo para que Dios multiplique lo que tenemos. Empezamos a tener esa convicción que no podemos andar por la vida con las manos vacías porque algo de nosotros el Señor necesita para multiplicarlo. Pero no para multiplicarlo para nosotros, sino para multiplicarlo para los demás. Porque Jesús no obtenía ninguna ganancia, los discípulos tampoco obtenían ninguna ganancia. Simplemente Él quería mostrar que el reino también tiene la multiplicación. Amén. Entonces, como cuarto punto de este relato, lo que veo que dice que Jesús tomó el pan y lo bendijo. Ese es el gran secreto de la multiplicación, la oración. La oración es el gran secreto de la multiplicación. Ahí es donde vos y yo empezamos a entender, cuando estamos en el campo espiritual, empezamos a entender que la oración es la que produce la multiplicación. Porque mientras Jesús tomó los panes, no se empezaron a multiplicar. Y Jesús hubiese dicho, bueno, empiecen a repartirlo nomás. No. Jesús dice que tomó el pan en sus manos y lo bendijo. Amén. Y cuando lo bendijo, le dijo, bueno, ahora sí, hagan sentar la gente, que la gente vea las riquezas del reino. Hagan sentar la gente. Y Jesús tenía los panes así. Hagan sentar la gente. Y me imagino que se habrán tenido que poner a trabajar los discípulos con un terrible temor de que no sabían lo que iba a hacer el maestro. Estarían diciendo, bueno, comeremos algunos, no lo sé. Y ellos le tuvieron que actuar en fe y decir, bueno, muchachos, gente, siéntese de a 100, de a 50, porque vamos a darles de comer. Imagínate ese momento. Eso da a entender que vos y yo tenemos que transitar el cambio de lo natural a lo espiritual. Tenemos que empezar a ver de otra manera. No podemos ver la multiplicación si seguimos en lo natural. Entonces aquí la palabra de Dios nos dice que Jesús tomó el pan en sus manos. Al tomar el pan en sus manos, dice que oró y dio gracias. Cuando le dijo dio gracias, entonces que se soltó la multiplicación. Amén. Empezaron a cortar el pan y los peces. Amén. Cortar y los peces. Y los discípulos iban y venían con las bandejas. Iban y venían. Dice la palabra que comieron 5.000 hombres sin las mujeres y los niños. Quiere decir que había el doble de gente en aquel lugar. Entonces, de los 5 panes, el Señor hizo un milagro de multiplicación tremendo. Entonces eso nos muestra a cada uno de nosotros que la oración es el punto primordial para pasar de lo natural a lo sobrenatural de Dios. Cuando vos vas a hacer una oración, tenés que estar convencido que el Señor la va a multiplicar. Tenés que estar convencido. Si vos le crees a Dios,
La oración va a ser poderosa para romper la barrera de lo natural para pasar a lo sobrenatural. Entonces dice que él oró. Entonces ahí viene el fruto de la oración. Lo podríamos llamar el fruto de la oración. Porque cuando Jesús ora, empieza la multiplicación. Y el Señor le empieza a dar de comer a toda aquella gente. Y la palabra es tan clave en esto, porque enseña que la gente se empezó a decir verdaderamente, este es el profeta que debía de venir. Amén. Realmente decían, bueno, él puede sanar a los enfermos, venimos acá porque él sana a los enfermos, pero claro, se habían olvidado de proveerse de alimentos. Y daba para quedarse con Jesús, porque Jesús siempre tenía una palabra, siempre tenía una transformación, siempre tenía un milagro. Entonces el reino era eso. Y Jesús le dijo, no solamente tengo esto, también tengo la multiplicación. También tengo la riqueza del reino, también tengo las bondades del reino. Esto es para nosotros también, hermano. Vos que estás sufriendo la escasez muchas veces. Tú que estás sufriendo que no te alcanzan las cosas, que no te alcanza el sueldo, que no te alcanzan las provisiones, que por ahí te entras a endeudar en muchos lugares. ¿Será que necesitas conocer las riquezas del reino? Porque acá el Señor me está enseñando que si yo tengo un poquito, Él toma lo poquito que tengo y lo multiplica. Porque con 5 panes le dio de comer a 10.000 personas. Gloria a Dios. Entonces me está incitando la palabra que yo tengo que tener algo. Entonces cuando me presento en oración delante de Dios, el Señor tiene que ver que tengo algo en mi mochila. El Señor tiene que ver que tengo algo. ¿Será que si estoy en escasez o que no veo la multiplicación, será que siempre voy al Señor y nunca tengo nada para que el Señor comience a hacer una multiplicación en mi vida? Por ahí estoy yendo a la congregación, me estoy congregando, pero nunca llevo nada. Y al no llevar nada, no voy a recibir ninguna multiplicación. ¿Por qué razón? Porque el Señor necesita tomar algo para trabajar. Amén. Algo de nosotros el Señor necesita. Entonces este pasaje de los 5 panes a mí me lleva a que nosotros reflexionemos y que empecemos a entender que la multiplicación está porque son las riquezas del reino. Simplemente que nosotros por ahí no lo podemos tomar porque hay una sencilla razón, que nosotros no tenemos nada cuando vamos a pedirle al Señor. No tenemos nada. Entonces el Señor me dice, no tenés nada, ¿con qué querés que multiplique? ¿Con qué querés que multiplique? Dame algo, dame una cosita pequeña, dame lo poquito que tengas, porque fíjate lo ínfimo que eran 5 panes en medio de 10.000 personas. Lo ínfimo, pero Jesús lo tomó, Jesús lo precisaba. ¿Sabe qué? Jesús necesita el poquito que tenés para multiplicar lo grande que Dios tiene preparado para vos. Creo que me estás entendiendo, amén. Y esto es para que empecemos a entender que la multiplicación no es para nosotros, sino hacia afuera. Dios quiere que nosotros seamos canal de bendición para otros. Y a su vez, Dios nos va a bendecir de otra manera. Amén. Y después, este relato de la palabra del Señor nos lleva a que dice que sobraron 12 canastas llenas. Amén. Otro milagro poderoso que ahí te está hablando de lo que Dios tiene preparado para el pueblo judío, para las 12 tribus. Ahí están los 144.000 señalados que habla Apocalipsis, que son 144.000 judíos que recibirán a Cristo de todo corazón. Entonces, ese milagro sirvió ¿para qué? Para que Jesús soltara la palabra. 12 canastas, quiere decir una canasta para cada tribu. De esa, dice la palabra, que de cada tribu el Señor va a elegir y serán los 144.000 que serán salvos. Amén. Entonces, iglesia del Señor, miremos el milagro. El milagro de la multiplicación también nos deja enseñanza. Por eso no tenemos que mirarlo como qué bueno, qué bárbaro, qué poderoso. La verdad es llamativo que Jesús haya hecho semejante milagro. No, Él no quería mostrar el milagro. Él quería evangelizar a la multitud. Él quería evangelizar a la multitud. Él quería que vos y yo empecemos a entender que el milagro no tenemos que mirarlo con los ojos del asombro, sino que el milagro lo tenemos que tomar como una enseñanza para nuestras vidas. ¿Qué me deja este relato? Tenemos que empezar a preguntarnos, porque es muy lindo leer la historia, pero vos tenés que empezar a, ¿qué me deja este relato?
¿Para qué me sirve a mí este relato? Porque veo que Jesús le dio de comer a 5.000, pero ¿de qué me sirve a mí? Pues ahí te estoy mostrando la palabra. ¿Qué valor tenía ese momento? El Jesús ya sabía que lo iba a hacer, porque era un lugar desierto. Era imposible lo que él le dijo a sus discípulos. Pero él quería mostrarle que el reino tiene bastantes diferencias con nosotros que somos los humanos. Ahí nos estaba mostrando el reino que nosotros como hijos de Dios tenemos que llevar a otra dimensión nuestra fe. Amén. Te quiero llevar a otro relato que también pasó en el pasado, en Segunda de Reyes, con la ayuda del Señor, porque aquí voy a mirar lo que el profeta hizo con la gente en la cual él iba a recibir. Así que leo Segunda de Reyes capítulo 4, versos 42 al 44 inclusive, y dice así: Vino entonces un hombre de Balsalisa, el cual le trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿cómo podré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos, comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Amén. ¿Qué estoy viendo acá, iglesia del Señor? Que el profeta Eliseo recibe una bendición. Recibe 20 panes de cebada y recibe espigas nuevas de trigo como una honra para su persona, para su ministerio. Y dice la palabra del Señor que venían 100 hombres hambrientos, venían de las batallas. Venían ahí donde estaba el profeta. Entonces el profeta le dijo a su criado: pongan lo que hay delante de ellos para que coman. Y la palabra de Dios dice que el criado le dijo: pero maestro, Señor, ¿qué vamos a hacer? Son 100 hombres hambrientos. ¿Qué vamos a hacer con 20 panes? Y el profeta dijo: poné los 20 panes porque Jehová, dice la palabra, hará que coman y que sobre. Amén. Y esta palabra, iglesia del Señor, te muestra que dice: entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Te está hablando que el profeta lo que recibió lo puso a disposición. ¿Para qué? Para bendecir a otros. Acá te está mostrando que la multiplicación nosotros la tenemos que manejar como un don que Dios nos da para bendecir a otros. La multiplicación no es para nosotros, la multiplicación es para soltarla. Es para entregársela a los que lo necesitan. Acá la palabra dice que lo habían venido a honrar al profeta. Y claro, le habían traído panes recién hechos, le habían traído espigas de las primeras cosechas. Y claro, era una honra para el profeta. Pero el profeta dijo: lo que yo tengo lo voy a poner al servicio. Amén. ¿Qué te está diciendo el Señor? Que lo poco que tienes, ponerlo al servicio del Señor. Ponerlo al servicio del Señor, porque el Señor lo va a multiplicar. Amén. Entonces, dice la palabra que el profeta le dijo: tú ponlo. 100 hombres vendrán, comerán todos, se saciarán y sobrará. Amén. Y la palabra de Dios dijo esto: comerán y se saciarán. Amén. ¿Querés ser agente de bendición? ¿Querés ser agente de multiplicación? Dale al Señor lo poco o lo mucho que tengas. Dáselo al Señor. Ponelo en las manos del Señor para que Él lo tome y lo multiplique. El profeta lo puso en las manos de Dios y dijo: vienen 100 hombres con hambre, entonces, ¿qué voy a hacer? Que el Señor lo multiplique porque van a comer, soltó la palabra y va a sobrar. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vos le des algo al Señor, el Señor le va a dar multiplicación para que otros sean bendecidos y va a sobrar para que tú también seas bendecido. Amén. Entonces aquí la palabra nos enseña siempre todo lo que cada uno de nosotros fuimos haciendo, fuimos trabajando para el Señor, no tiene que ser con mezquindad. Cuando vos vas a hacer algo para el Señor, ponele todo en las manos de Él. Ponele todo en las manos de Él. No seas mezquino a lo que Dios tiene para darte. Si Dios te dio para multiplicar, ponelo en las manos de Dios. Porque Dios lo va a hacer multiplicar y por ende te va a bendecir a vos. Por ende será multiplicada tu vida. Serás multiplicado en todas tus cosas. ¿Por qué muchas veces pasamos necesidad? ¿Por qué estamos en pobreza y
y en desánimo. ¿Por qué pasa eso? Porque nunca le dimos nada para que Dios lo multiplique y por ende nunca recibimos lo que sobra. ¿Cuántos están entendiendo esto? Fíjese que en el relato anterior dice la palabra que recibieron 12 canastas llenas. Me imagino que al chico que le dio los 5 panes, el Señor le habrá dado un bolsón de pan. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de los 5 panes se llevó una bolsa llena. Amén. Entonces, acá el relato bíblico dice que la gente comió, 100 hombres comieron hambrientos y dice que comieron y sobró. ¿Para qué sobró? Para que el profeta disfrutara de la bendición. Amén. Entonces acá la palabra de Dios nos está mostrando que vos y yo tenemos que empezar a entender los misterios del reino. No siempre tenemos que pensar en nosotros. Tenemos que saber entender que lo poco que tenemos se lo tenemos que entregar al Señor y Él lo va a empezar a multiplicar y por ende vamos a ser bendecidos. ¿Cuántos me están entendiendo en esta noche? Amén. El libro de Ezequiel leemos con la ayuda de nuestro Señor. Es lo que Dios quiere para mí y para vos en este día, porque Dios quiere llenarnos de su gracia. Amén. Ezequiel 36, leo los versos 36 y 38 inclusive, con la ayuda de nuestro Señor. Y dice así la palabra del Señor. Y las naciones que queden en vuestro alrededor sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado. Planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado y lo haré. Amén. Así dice Jehová el Señor. Aún seré solícito por la casa de Israel para hacerles esto. Y acá dice, multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños. Como las ovejas sagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes, así las ciudades desiertas serán llenas de rebaño de hombres y sabrán que yo soy Jehová. Amén. ¿Qué está hablando la palabra? Que en esta situación, en este asunto está Dios. Cuando yo le suelto lo que tengo en las manos de Él, Él dice, ahora sí, el trabajo es mío. Amén. El trabajo es mío. Entonces yo voy a empezar a trabajar. Acá la palabra dice, las naciones que queden de vuestro alrededor sabrán que yo los reedificaré. Amén. Sabrán que yo los reedificaré. Lo que está derribado y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado y lo haré, dice. Amén. O sea que todo lo que le entregamos en las manos de Él, hermanos queridos, lo que esté desolado por delante, el Señor lo va a hacer bendición. Amén. Porque Él lo va a reedificar. Y después dice, así ha dicho Jehová el Señor. Dice, aún seré solícito por la casa de Israel para hacerles esto. Los multiplicaré, dice la palabra. Amén. Los multiplicaré. Yo haré esto. ¿Qué quiere decir esto? Que si estamos en un tiempo donde necesitamos que Dios trabaje en nosotros, Iglesia del Señor, tenés que entender que en este asunto está el Señor con nosotros. Vos no estás solo. Vos ponés lo poquito que tenés y el Señor se va a ocupar de darle a aquel que lo necesita, a aquel que está desolado, a aquel que está derribado, porque yo lo haré, dice el Señor. Amén. Dice, y los multiplicaré. Le daré bendiciones. Habrá bendiciones. Así que mi hermano, si vos querés multiplicarte, vos no podés ganarte un alma todavía. El Señor te está hablando en este día y te está diciendo, poneme lo poquito que tenés. Ponelo en mis manos, que yo lo voy a multiplicar. Ese poquito que tenés, esas poquitas cosas que guardás dentro tuyo y que no estás dispuesto a darlas, no estás dispuesto a soltarlas. Yo trabajaré y yo haré que sean devueltas y te multiplicaré. Amén. Esto es lo que hablaba el profeta Ezequiel. Así que, Iglesia del Señor, estamos en un tiempo donde necesitamos que el Señor trabaje en nosotros. Amén. Creo que me estás entendiendo. La palabra de la multiplicación de los panes es el mensaje que la iglesia necesita para este tiempo. No mires el relato como la multiplicación de los panes, sino mira el relato con lo que Dios puede hacer con ese relato en tu vida. ¿En qué lugar te encontrás de ese relato? ¿Cuáles son tus motivaciones cuando lees ese relato? ¿Dónde te encontrás? ¿Cómo estás como hombre, como mujer? ¿Dónde estás? ¿Estás con el muchacho que tiene 5 panes? ¿O estás con los otros que no tienen nada y que están con mucho hambre? Nos involucramos en esto, ahí vamos a saber entender a dónde estoy parado. Si estoy recostado en la hierba, si estoy repartiendo el pan,
Si estoy juntando las canastas, ¿cómo estoy? ¿Cuál es mi punto primordial de este relato? Entonces, cuando miro esto, empiezo a ver la palabra de Dios que me está diciendo: los muchachos se fatigan y se cansan, y los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Esta palabra es para mí y para vos. Estás cansada. Estás cansado, está pasando en tu vida. Él da fuerza al cansado. ¿Qué quiere decir esto? Que Él está dispuesto a darte el pan. Pero Él está necesitando de vos ese poquito para empezar la multiplicación en tu vida. Él le da esfuerzo al cansado. Multiplica las fuerzas al que no la tiene. ¿Qué te está diciendo el Señor? Él te va a multiplicar las fuerzas. Él te va a renovar, te va a llevar a la multiplicación. Si vos le crees, si vos esperás en Él, Él lo va a hacer en este día. Porque estoy ministrando tu vida, estoy llevándote a niveles de gloria, de riqueza, de bondad del reino. Entonces, la palabra te está diciendo, Él le da el esfuerzo al cansado. Si venís cansada o cansado de frustraciones, cansado o cansada de que no podés prosperar, cansado o cansada que siempre la pobreza te golpea tu casa, te golpea tu vida. Iglesia, empecemos a entender que el reino de Dios se ha acercado a nosotros. Nosotros tenemos que tomarnos de las bondades del reino. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Entregando un poquito de nosotros para que Él multiplique lo que realmente necesitamos. Y aquí dice, los muchachos se fatigan y se caen, los jóvenes flaquean. Dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Amén. Los que esperamos en Jehová tendremos nuevas fuerzas, dice la palabra. Dice, caminarán y no se cansarán. Gloria a Dios. Correrán, dice, y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. La palabra de Dios para cada uno de nosotros. Iglesia, la gente que estaba sentado en aquel lugar estaban cansadas, estaban fatigadas, estaban con hambre. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús necesitó un poquito de pan para soltarles un milagro, para soltarle la multiplicación. Si vos estás cansado, cansada, no querés correr, ya no tenés fuerza, es el momento de que digas, Señor, quiero entrar en el plan del reino. Quiero, Señor, empezar a ver la riqueza y la abundancia del reino. Quiero, Señor, empezar a ver la gloria que está preparada para mí. Y se me fue el tiempo, termino en esta hora. 55 de Isaías. Leo el versículo primero donde dice así la palabra del Señor. A todos los sedientos, vengan a las aguas. Amén. Está hablando. Jesús los llamó al desierto a toda la gente. Él no les dijo, pero los llamaba a través del Espíritu. Vengan, que tengo el agua para ustedes. Vengan, que tengo la comida para ustedes. A todos los sedientos, vengan. Decía la palabra. Vengan sin dinero. Vengan sin nada. Vengan porque yo les voy a dar de comer. Vengan, vengan. ¿Qué está diciendo el Señor, iglesia? Entrá en mi reino. Empezá a entrar en mi reino. Empezá a entenderme. Las cosas no son como muchas veces nosotros las planteamos. Nosotros planteamos las multiplicaciones conforme a las capacidades que tenemos, conforme a los trabajos que tenemos, conforme a los dones que tenemos, conforme a los ministerios que el Señor nos ha dado. Y el Señor no está hablando de eso. El Señor está hablando que nosotros empecemos a dar lo poquito que tenemos, porque ese poquito está dado a nuestras manos para multiplicarlo. Amén. Entonces, si todavía no entendiste esto, te quiero decir algo. Hay un paquetito en tus manos que tiene ese pan de vida. Amén. A todos los que me están escuchando en esta noche. Hay un paquetito que tiene ese pan que vos preparaste a lo largo de tu vida ministerial, a tu vida cristiana. Algún pancito has guardado dentro de tu corazón. ¿Sabes qué? El Señor quiere que se lo ofrezcas. El Señor quiere que tú se lo des. ¿Para qué? Para que Él comience una multiplicación. ¿Para qué? Para que otros vean. Para que otros vean las riquezas del reino. No para que vos te enriquezcas. No para que vos seas cada vez más grande. No es para eso. Es para que vos le muestres a otros las riquezas del reino. Entonces, Iglesia de Cristo, me he dedicado este día para hablarte de la importancia que tiene la multiplicación. Y fíjate que no hablé de la multiplicación para nosotros. Hablé de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros para los demás. Cuando entendamos esto, cuando nosotros estemos dispuestos a dar
para nuestro prójimo, el Señor va a hacer sobrar las canastas para nosotros. Amén. El Señor va a hacer sobrar las bendiciones. Y vas a ser multiplicado vos y vas a ser multiplicado hacia afuera. Amén. Esta es la palabra de este mes. Entonces, iglesia del Señor, es tiempo de que vos y yo empecemos a entender que son tiempos de milagros. Son tiempos de renuevos. Son tiempos donde vos y yo tenemos que entender el misterio del Evangelio de Cristo. Amén. Es el tiempo donde vos y yo tenemos que multiplicarnos. Tenemos que trabajar por esto. Amén. Tenemos que predicar estas cosas. Así que esta ha sido la palabra para compartir hoy. Espero que haya sido de bendición. Espero que ahí donde estás digas, Dios me habló en este día. Amén. Voy a darle lo poquito que tengo para que el Señor lo empiece a multiplicar en mí. Amén. Para que el Señor lo tome en sus manos como lo hizo aquel día. El muchacho, yo estoy seguro que nunca se pensó encontrar en un evento de esta naturaleza. Sin embargo, ese bolsito que llevaba 5 panes le sirvió para que él con sus ojos vea que él fue de bendición para multitudes. ¿No querés ese poquito que tenés? Verlo con tus propios ojos, que sean de bendición para multitudes. ¿Qué hacemos guardándolo en nuestras iglesias? ¿Qué hacemos encerrando nuestro talento, nuestra capacitación? ¿Qué hacemos engrandeciéndonos dentro de 4 paredes si el Señor quiere que nosotros, iglesia del Señor, llevemos adelante la multiplicación, pero afuera, en otro lugar? ¿Sabe qué? El muchacho aquel no llevó los 5 panes al templo, los llevó al desierto. Allá donde podía tener más gracia que el pan. Y lo hizo de esa manera. ¿Por qué lo hizo? Porque Dios le ordenó que llevase pan. Porque Él iba a utilizar ese poquito de pan para darle de comer a miles. Amén. Así que, iglesia, esta es la palabra para que llene tu corazón en este día. Para que vos seas un hombre y una mujer multiplicada. Que salgas de ser ese cristiano que va a una congregación, sino que seas un hombre que diga, este hombre o esta mujer traía algo dentro de él y me sirvió para bendecirme. Amén. Me imagino que aquel muchacho, la multitud lo habrá apuntado con el dedo. Hemos comido por aquel muchacho que trajo los 5 panes. Amén. Entonces, iglesia, si querés entrar en la historia, si querés ser un hombre bendecido, una mujer bendecida, si querés tener multiplicación, es tiempo de que saques ese poquito que has guardado, ese poquito que tenés para ser multiplicado, para que seamos esos hombres y esas mujeres que invadimos la tierra con el reino de los cielos, y para mostrarle al mundo que Jesús no es solo palabras, sino también es testimonio, es hecho. Él puede darnos de comer en medio de desiertos con un solo pan. Así que, iglesia de Cristo, si estás viviendo este tiempo, quiero orar contigo. Quiero orar, quiero compartir esta oración contigo, porque creo que el Señor te tiene que tocar en este día. Padre, en el nombre de Jesús, ministro la vida de tu iglesia, Padre, para que esta palabra de esta noche sea una palabra poderosa, una palabra revelada, una palabra rema en sus vidas. En el nombre de Jesús. Señor, que este sermón de la multiplicación de los panes sirva para nosotros como ejemplo, para soltar lo poquito que tenemos, para que tú lo multipliques. En el nombre de Jesús. Señor, que cada vida en cada hogar que recibió la palabra sea bendecido en esta hora. Que tu gracia, tu bendición esté sobre sus vidas. En el poderoso nombre de Jesús. Te doy gracias. Amén, Señor. Y ahora quiero hablarle a aquellos que por primera vez nos han recibido a través del Facebook. A vos que necesitas encontrar a Jesús. Vos que necesitas que el Señor toque tu vida, te multiplique, te llene de gracia. Quiero compartir contigo. Y si tú quieres seguirme en esta oración para recibir a Cristo en tu corazón, son simples palabras cortitas que vos tenés que pronunciarla para que el reino de Dios se comience a revelar en tu vida. Así que, si estás de acuerdo, hace conmigo esta oración y decirle: Padre nuestro, en el nombre poderoso de Jesús, me arrepiento en esta hora de mi pecado, Señor, y te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Señor, reconozco que tú diste la vida en la cruz por mí
y hoy quiero recibirte en mi corazón. En el nombre poderoso de Jesús, borra todas mis rebeliones y anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Te doy gracias, Señor, porque sé que a partir de esta hora ya soy un hijo o una hija más tuya. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si así lo hiciste, querida amiga, querido amigo, si así lo hiciste, es el momento donde hay fiesta en los cielos, porque tu nombre y tu apellido ha sido anotado en el reino de los cielos. Y estás ya listo para que Dios comience a mostrarte las riquezas y las bondades del reino. Que Dios te bendiga en este día. Amada iglesia, me despido de todos ustedes, esperando que esta palabra le haya sido de bendición para sus vidas. Nos volvemos a reencontrar el próximo miércoles a las 20 por el mismo Facebook, así que te espero a las 20 el próximo miércoles. Que la paz y la bendición del Señor esté sobre tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesús. Hasta el próximo miércoles. Paz, paz del Señor para tu vida. Que el Señor te bendiga en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.